Hola, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son esa atracción que tiene una molécula con otra. Son fuerzas electrostáticas que se dan entre moléculas. Las fuerzas intermoleculares se clasifican en tres. Las primeras son las fuerzas dipolo-dipolo o fuerzas de Van der Waals. Las siguientes son las fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido o fuerzas de London. Y por último clasificamos a los puentes de hidrógenos que tienen características especiales. Vamos a empezar por las fuerzas dipolo-dipolo o fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas se caracterizan por estar presentes en moléculas polares. Por ejemplo, encontramos el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es una molécula que observamos que tiene una mayor concentración de electrones en el átomo de oxígeno. ¿Sí? La densidad de concentración en el átomo de oxígeno va a ser mayor. Por eso los electrones tienden a estar concentrados en el átomo de oxígeno. Cuando se encuentran juntas una cierta cantidad de moléculas de monóxido de carbono, entonces vamos a observar que por fuerzas electrostáticas, esta es una molécula de monóxido de carbono, se va a unir a otra molécula de monóxido de carbono, y en este caso, como este tiende a ser negativo, este va a tender a ser un polo positivo, por eso se denomina dipolo-dipolo. En este caso, entonces, al estar este lado positivo y este lado negativo, entonces esta atracción que va a estar aquí es la que se denomina fuerza dipolo-dipolo o fuerza de Van der Waals. En este otro caso encontramos por aquí otra molécula de monóxido de carbono. Este lado va a estar cargado negativamente, este positivo, y aquí va a haber una atracción, una fuerza por diferencia de electronegatividades. De esta forma va a mantenerse unido las moléculas de monóxido de carbono en estos casos. Entonces encontramos que las fuerzas dipolo-dipolo se encuentran en moléculas polares. ¿Listo? Moléculas polares. Anotemos eso porque es súper importante. Vamos a encontrar, a diferencia del dipolo-dipolo, vamos a encontrar las fuerzas dipolo instantáneo, dipolo inducido, o las llamadas fuerzas de London. Vamos a encontrar que se dan en moléculas apolares. Y para ello vamos a hacer un ejemplo de una molécula apolar, como por ejemplo el cloro, la molécula de cloro. Cloro molecular, como bien sabemos, Cl2, ¿listo? Podemos encontrar esta molécula, cloro, ¿listo? La carga de electrones va a estar repartida de igual manera, porque encontramos en la última capa de valencia, encontramos 7 electrones y van a estar compartiendo un solo electrón. Entonces la carga de electrones va a ser la misma para ambos cloros. Listo. ¿Cómo se une entonces una molécula de cloro con otra molécula de cloro cuando están juntas? Resulta y pasa que, como vamos a observar, un cloro tiene la carga equilibrada, ¿sí? Al momento de encontrarse con otra molécula de cloro, ¿sí? Y chocar, esta molécula choca con esta otra, como van a tener la misma carga, se van a repelar, ¿cierto? Se repelen. Entonces, ¿qué sucede con la carga negativa que se encuentra aquí? Se va a desplazar para acá. ¿Listo? Entonces la carga negativa, la densidad de carga negativa se va a desplazar un poco para acá. Lo mismo va a ocurrir con esta molécula, ¿cierto? Entonces, al encontrarse con otra molécula, es instantáneamente, por eso se denomina dipolo instantáneo o dipolo inducido, una molécula va a inducir a la otra. Ocurre entonces que, como esta está cargada negativamente y esta en el instante se encuentra cargada positivamente, va a haber una leve atracción entre estos polos de la molécula. ¿Listo? Al igual que si encontramos pues otra molécula por este sentido, este está positivo y este está negativo, se van a atraer.
es una atracción instantánea, una atracción que va a ocurrir solamente en el momento. ¿Listo? De esta forma se van a unir. Y como bien observamos, entonces va a ser una fuerza mucho más débil que la fuerza dipolo-dipolo. Por último, vamos a ver las fuerzas de puente de hidrógeno, cómo ocurren. Vamos a observar. En este puente de hidrógeno, como bien vemos, el hidrógeno es un átomo pequeño, se va a enlazar con 3 átomos diferentes para poder realizar estos puentes. Cuando el hidrógeno se une, por ejemplo, con el nitrógeno, forma puentes de hidrógeno. Cuando se une con el oxígeno, forma puentes de hidrógeno. Y por último, cuando se une con el flúor, va a formar puente de hidrógeno. Entonces, solamente los puentes de hidrógeno ocurren cuando el hidrógeno se enlaza con un nitrógeno, se enlaza con el oxígeno o se enlaza con el flúor. El ejemplo más claro de puente de hidrógeno que nosotros conocemos es el agua. Vamos a hacer el ejemplo con la molécula de agua, ¿sí? La molécula de agua, H2O, ¿sí? Hay 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿sí? Entonces, observamos los 2 hidrógenos con el oxígeno. Hay algo súper importante para aclarar. Esto que está aquí no es un puente de hidrógeno. Eso es fuerza intramolecular. ¿Listo? ¿Dónde ocurre el puente de hidrógeno? Con una molécula de agua y otra molécula de agua. Ya vamos a observar. Entonces, ¿cuántos electrones tiene el oxígeno en este caso? Aquí tiene 1, 2, 3, 4 electrones. Va a tener entonces 2 pares de electrones disponible para formar puentes de hidrógeno, en este caso, con el hidrógeno de otra molécula. Entonces, como la densidad de electrones va a estar directamente direccionada, valga la redundancia, hacia el oxígeno, entonces se encuentra con una molécula, con otra molécula de oxígeno. Esta va a estar levemente cargada positivamente y entonces se va a unir este electrón con el electrón o con la carga levemente positiva que tiene esta molécula. Por acá se va a encontrar con otra molécula de agua y va a ocurrir lo mismo. Y así sucesivamente. Una molécula de agua puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno por los 4 electrones que tiene disponible el oxígeno. ¿Listo? De esta forma entonces podemos explicar levemente y de forma sencilla las fuerzas intermoleculares. Espero hayas aprendido. Si te interesó el video, dale compartir, dale like, suscríbete y nos vemos en una próxima.